Empezamos con el curso de bioestadística y lo primero es preguntarnos, ¿por qué un estudiante de ciencias de la salud necesitaría estudiar estadística? Puede que ahora pienses que no la necesitas y puede que acabes la asignatura y sigas pensando que no la necesitabas, como le pasa a mucha gente que pasa por la universidad y te dice que nunca supo ni lo que eran los percentiles. Pero si eso te pasa a ti es porque nunca te lo han explicado bien. Así que aquí vamos a ver si podemos acabar con eso. Empecemos suponiendo que alguna vez hemos escuchado lo de si te duele la cabeza, tómate este antiinflamatorio que se te pasa. O hemos podido pensar que si vivimos al lado de Chernóbil, aquel lugar donde hubo un accidente con la central nuclear y subieron muchísimo los niveles de radiación, pues que si nos quedamos allí una temporada, nos aparecerá una mutación. Lo que está pasando en los dos casos es que decimos que si hacemos una cosa, siempre va a pasar la otra. Pero ¿quién tiene tanto poder como para generalizar de esa manera? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que eso va a pasar en todas las personas? Y si tu cuerpo es diferente y te toma un antiinflamatorio y no se te pasa, pues tendría razón y podría pasar. Pero es que lo que estamos viendo aquí es un razonamiento inductivo, que lo que hace es extender al todo, a la población mundial en este caso, una información que hemos obtenido de una parte. Por ejemplo, para ese caso del antiinflamatorio, lo que ha pasado es que varios investigadores farmacéuticos habrán hecho estudios estadísticos, que ya veremos más adelante cómo se llevan a cabo, porque necesitas saber a cuánta gente preguntar, que viene siendo el tamaño de muestra, qué preguntar, donde entrarían los diferentes tipos de datos, cómo analizar esas respuestas, que tenemos desde test de hipótesis hasta intervalos de confianza pasando por regresión lineal. Pues esos estudios lo han hecho en una parte de la población, simplemente porque nadie ha podido llevar a toda la población mundial a que se tomase un antiinflamatorio. Por eso necesitaban ese razonamiento inductivo. Pero este tipo de planteamientos no se pueden hacer simplemente por tu cara bonita, sino que solo pueden validarse con la estadística. Y es por eso por la que la necesitamos y por la que a alguien se le ha ocurrido que tenemos que estudiarla. Pero no es el único problema que nos encontramos y por el que es necesaria la estadística, aunque ahora mismo lo que nos importa a nosotros es aprobar. Y si quieres ver esto con más ejemplos y ejercicios resueltos, échale un vistazo a la aplicación de Medicina Bien. Mientras tanto, veamos por qué más cosas la gente usa la estadística en las ciencias de la salud. Variabilidad biológica. Nos encontramos con que si tú haces un experimento físico o químico, como puede ser contar cuántos segundos tarda en caer una pelota, o qué pasa si mezclas un líquido rosa con uno azul, te vas a encontrar con el mismo resultado en todos los casos, excepto tal vez por el error que puedas tener al contar los segundos de que pulsa el cronómetro una décima de segundo antes o una décima de segundo después. Pero siempre va a pasar que si haces una cosa, entonces te va a dar el mismo resultado. A esto se le conoce, como veremos en otros vídeos, como experimento determinista. Pero en el caso del estudio con, por ejemplo, personas, algo tan importante en las ciencias de la salud, ningún individuo es igual a otro y ni siquiera ninguna persona es igual a ella misma cuando es adulta que cuando es adolescente. Por eso, cuando hacemos estudios sobre ella, solo podemos hacer afirmaciones en base a la probabilidad, porque se trata de lo que conoceremos como experimento aleatorio, donde vuelve a entrar la estadística. Cuantificación en las ciencias de la salud. ¿Qué significa esto? Que hace unos años, cuando yo era joven, no existía el Internet y todo esto era campo, los datos más importantes con los que se contaban para hacer un diagnóstico y poder aplicar un tratamiento eran cualitativos. Es decir, iba un médico y veía el color de la piel, el estado de ánimo de la persona, el aspecto de sus heridas, pero ahora los datos más importantes son los cuantitativos. Una persona llega al hospital y el médico no le mira, le dice, hazle una analítica, que quiero ver el nivel de glucosa en sangre, el número de eritrocitos, los triglicéridos, y donde hay datos, tanto para su presentación como para su análisis, hay estadística. Y finalmente, estudiamos estadística por la investigación en el campo de las ciencias de la salud. Imaginemos que queremos seguir contribuyendo a la ciencia y ver si tomar un vaso de agua mañanero te aumenta el diámetro del tríceps. Efectivamente, como no podemos coger a toda la población mundial, necesitamos coger a un pequeño grupo, al que conocemos como muestra. Pero ¿qué tamaño tiene que tener esa muestra? ¿En qué me baso para decir si el experimento confirma mi hipótesis o no? Efectivamente, estadística. Vale, pero ¿qué es la estadística? Pues antes de nada, una cosa a tener en cuenta en esta asignatura es que la estamos estudiando desde el punto de vista de la salud y no como matemáticos, por lo que las definiciones que veamos tanto ahora como más adelante van a ser las que a nosotros nos resulten útiles y no nos vamos a poner a demostrar y formular toda la teoría de la probabilidad y la estadística que existe. Y no pasa nada por no abarcarlo todo, porque no es el objetivo de la asignatura. Relájate. Dicho esto, vamos a dar esta versión de la que van a salir dos ramas.
La estadística es la ciencia metodológica que estudia los métodos y procedimientos para recoger, representar, resumir y analizar datos, así como para extraer conclusiones científicas a partir de ellos. Para entenderlo mejor, la estadística es la ciencia que estudia cuál es la mejor manera para probar la eficacia de, por ejemplo, el paracetamol, diciéndonos cómo tenemos que preguntarle a la gente, es decir, qué variables medir, si preguntarles por el alivio del dolor o preguntarles por cuántos pelos le han crecido en el pie. Nos dice cómo colocar esos datos para que podamos entenderlos a simple vista, cómo resumirlos para no ahogarnos en un mar de números con, por ejemplo, la mediana y la media, que veremos en otro vídeo, y nos dice cómo analizarlos, con, por ejemplo, test de hipótesis que nos puede servir para ver si tomar el medicamento es mejor que no tomarlo. Y de aquí salen dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se define como la metodología que se utiliza para describir conjuntos de datos, y dentro de esta descripción tendremos la representación y el resumen de esos datos. Por ejemplo, imagina que tienes una tabla con los valores de glucosa en sangre de 200 pacientes de un hospital. Lo primero que querrás saber es cómo resumir toda esa información, porque no quieres ir uno a uno viendo qué le pasa a cada paciente, sino que lo que buscas es la idea general de cómo están esos 200 pacientes. En ese caso, mediante la estadística descriptiva, podremos calcular la media o la mediana, que ya entraremos en profundidad en otro vídeo la diferencia entre ambos conceptos. También puedes representar los datos en un histograma para ver cómo se distribuyen, para ver si la mayoría están dentro del rango normal o hay muchos con hiperglucemia, por ejemplo. Pero eso no te bastará, porque veremos que querremos saber cómo de dispersos están los datos, porque aunque la media sea 95, no es lo mismo que todos tengan valores entre 85 y 105 que algunos estén en 60 y otros en 200. En resumen, la estadística descriptiva no saca conclusiones, solo resume y muestra los datos tal como son para que podamos entenderlos de un vistazo. Por otra parte, la estadística inferencial se define como el conjunto de métodos estadísticos que permiten analizar los datos para extraer conclusiones. Por ejemplo, para entenderlo mejor, antes con la estadística descriptiva buscábamos la mejor manera de representar 200 valores de glucosa en sangre. Imagina ahora que lo que queremos es saber cuál es el valor de glucosa en sangre medio de los adultos españoles. No podemos medir a los 40 millones de adultos, así que medimos a 50 o a 60 o a 100 personas elegidas al azar. Con esos datos calculamos una media muestral, que nos puede dar, por ejemplo, 95. Y usando herramientas estadísticas como los intervalos de confianza, que los veremos más adelante, igual que todo este proceso, pues podemos decir algo del tipo, sabemos más o menos que el valor de glucosa en sangre medio real de la población está entre 90 y 100 miligramos por decilitro. Esto es inferir, sacar conclusiones de un grupo pequeño para toda la población. Dicho esto, recuerda que puedes echarle un vistazo a nuestra aplicación de Medicina Bien por si quieres profundizar y repasar más. Y ahora que ya sabes por qué a alguien se le ocurrió que era importante que estudiase estadística, solo me queda decir que lo normal en el fútbol es perder. Lo importante es jugar muchos partidos.